enorme cantidad de productos que quedaron grabados en nuestra memoria. Juguetes que veíamos en las vidrieras de las tiendas y en las publicidades de televisión. Algunos eran geniales, otros quizás no tanto, pero sin lugar a dudas marcaron una época. Hoy en las retroaventuras, 10 cosas que todos queríamos tener en los años 90. Empecemos. A ver. Entre miles y miles de juegos y juguetes que llegaban importados desde Asia a finales de los 80 y principios de los 90, hubo uno muy particular que llamó la atención por su ingenioso diseño. Honestamente, a mí la pesca de chico nunca me interesó. Sin embargo, un día paseando por una juguetería apareció algo que me volvió loco. No, amigo. Che, man, ¿alguna vez tuviste uno de estos? ¿Viste alguna vez? Ah, sí. Amigo, qué copado. Nosotros teníamos uno de esos. No era tan grande como ese, pero estaba buenísimo. No. Después perdimos todos los pescaditos. Es una locura. Me encantaba ese. Igual ponele que tuvimos en el 2007, por ahí 2000. Creo que en los 90 esto era muy difícil de conseguir. Qué loco, man, el pesca manía. Che, baje volumen si querés. Un estanque o un lago contenía una gran cantidad de peces mirando al cielo. Al girar la base se activaba un mecanismo que hacía No, man, era lo mejor. la boca. Nuestra misión era pescarlos utilizando una caña de plástico con una cuerda y un imán en la punta. Simple, básico, pero súper adictivo. Del Scorcher 6x6 se acuerdan todos. Gracias a las publicidades de Cartán en The Big Channel, toda una generación quedó maravillada con las bondades de ese vehículo que prometía comerse el mundo de ¿El Terrenator? Sin embargo, hubo otro de su misma familia igual de impactante. No, man, qué bueno. No, man, estas cosas como nunca conocí. No, buenísimo. Amigo, este le gana al Terrenator. El Typhoon de Taiko era realmente impresionante. Se trataba de un aerodeslizador dotado de dos motores propulsores Mabuchi RK-13, los más poderosos que Taiko usó en un vehículo de este calibre. No, qué copado. Un motor adicional encargado del ventilador central de elevación. Gracias a este sistema, el Typhoon prometía alcanzar velocidades de hasta 15 kilómetros por No, hora, man. desplazándose ¿Existirá esto todavía? Una locura, imagínate poner esto en el agua. sobre agua, tierra y nieve. We took our own Tyco Typhoon and went straight for the first puddle. Ah, amigo. Quiero uno de estos. It's not ¿Se imaginan? Le ponemos una camarita ahí y filmamos todo. our first water hazard. Sobre el asfalto, el Typhoon ofrecía un desempeño aceptable, aunque sobre el agua la cosa era distinta. Otro de los problemas era el control que el usuario podía tener sobre el vehículo. Al tratarse de un aerodeslizador, no tenía tracción de contacto como el Scorcher, por lo tanto, maniobrarlo era más difícil que estacionar un globo enjabonado. Deslizarse se deslizaba bien, pero para hacerlo doblar o frenar en un punto específico había que estar muy bien entrenado. En cuanto le metías velocidad y querías hacerlo doblar, el Typhoon se descontrolaba como un adolescente en un viaje de egresados. The Tyco Typhoon hovercraft passed the challenge. It did go both on land and water, and it was a lot of fun to play with. But there are some things you should be aware of before you go out and buy one of these jewels. The toy itself costs about $90. The battery $90, man. is not included. En los 90. $25. The maximum use for 4-hour charge is about 7 to 10 minutes, and then the battery goes kaput. You have to recharge it. $90 por el Typhoon y otros 25 por la batería, un monto total equivalente a $285 actuales. Todo un lujo que no se podía permitir. No, es un montón. Muchos de nosotros lo conocimos en Sudamérica gracias a las publicidades de Cartán en The Big Channel. Lo cierto es que este atractivo aerodeslizador fue creado originalmente por la empresa Taiyo en Japón en 1988 y gracias a su éxito la compañía lo lanzó en Australia bajo el nombre Metro Hurricane, donde también fue un furor total. Finalmente, el Typhoon hizo su debut en Estados Unidos en 1990, donde además tuvo otras versiones como el Typhoon 2, Typhoon 3 y sus versiones mini. Sin lugar a dudas, junto con el Scorcher, fue El que tenía uno de estos era millonario, una locura, no cualquiera podía tener, darse el lujo de tener eso. Dijo más o menos casi $300. Ah, sí. Hoy en día con eso, porque te compras un autito,
Sos chiquitito para a control remoto. Uno de los juguetes más deseados de los años 90. Otro de esos artículos infaltables en nuestra lista de deseos noventeros fue el Slinky. Conocido en Sudamérica como resorte mágico o el coso ese que se puede tirar por las escaleras y baja solo. Sí, está muy bueno. Es como el resortín de Mero. Si bien muchos de nosotros asociamos el resorte mágico a las décadas del 80 y del 90, lo cierto es que es mucho más antiguo. Fue inventado en 1943 por Richard James, un ingeniero naval estadounidense que por accidente vio como un resorte caía de un estante y caminaba solo al tocar el suelo. Fascinado con el movimiento, decidió perfeccionar la idea hasta crear un juguete que pudiera bajar las escaleras por Qué loco, man. 2 años más tarde lo presentó por primera vez en una tienda de Filadelfia y fue un éxito inmediato. Ah, en los 40. 400 Slinky se vendieron en apenas hora y Slinky. media. Con el tiempo, el Slinky pasó de ser un simple resorte de acero a tener versiones de plástico super coloridas, transparentes y hasta fluorescentes. Además, Betty James, la esposa del inventor, se encargó de mantener el juguete accesible para todos, convirtiéndolo en uno de los artículos infantiles más populares del siglo XX. A mediados de la década del 50, la madre de uno de los chicos que jugaba con los Slinky envió a la empresa un boceto con un concepto de un perro con un resorte. La creación fue un éxito absoluto y tanto el perro como otras variantes se mantuvieron en producción durante varias décadas, generando Ah, ese es como el de Toy Story, ¿viste? El perrito ese. unos 60.000 ¿Cómo que se llama? anuales en concepto de regalías. En 1995, el Slinky Dog fue incluido en Toy Story como uno de los personajes principales Claro. más extrañables del film. Come on, potato head. If Woody says it's all right, then it's good enough for me. Tirar el Slinky por las escaleras para ponerlo a prueba era hermoso, pero pocas cosas tan frustrantes como cuando el resorte por alguna razón no llegaba a bajar del todo. No importaba qué película o serie vieras, si era norteamericana y protagonizada por niños, en algún momento iba a aparecer una casita de árbol. Los chicos del mundo Sí, hasta. en una, los de Cuenta Conmigo, Cuando era chico también quería una. junto a Milhouse y Martin, utilizan la suya para leer el número 1 del hombre radioactivo. Quiero leerla otra vez. No te atrevas, Milhouse. Esas casitas Porque esa adicción por leer. series, películas y dibujos animados. Y obviamente yo, al igual que vos, Yo hasta ahora quiero. no Sí, siempre man, ¿sabes pude qué? tener una de esas en mi casa. Sin embargo, un verano Vivimos ahí, ¿no? Atrás. a Bariloche a visitar a Como Ace, de comer y Luffy Sao. y pasear por las jugueterías, ahí pude vivir por un rato la experiencia tan anhelada. Mi primo había montado una en un lote casi vacío frente a su casa. Era espectacular, pero aún le faltaban ciertas comodidades. Aprovechando que ahora éramos dos al servicio del inmueble, nos pusimos manos a la obra y le instalamos Che, mi vecino tenía uno de esos. Tenía. Sí, boludo, una casa. Pasa que aquí tenía un buen árbol, viste, para nosotros quisimos hacer en la casa de mi abuela, pero nunca había un árbol como la gente, ¿viste? Todos eran chiquititos, o sea, muy finos y altos. Y nosotros no trepamos los árboles y poníamos maderita, todo así, pero era no. peligroso, boludo, te llega a caer ahí. Pero era altísimo, no sé, Qué como copado. 4 o 5 metros, güey. un bidón en el techo a modo de tanque de agua y otro recortado a modo de lavamanos. Era un lujo, hasta teníamos una pajarera. Les juro que me he alojado en hoteles con menos confort. Miren el pajarito. Para subir teníamos una escalera y para Qué bajar crack. al estilo Tarzán instalamos una soga. Además había otra que al mejor estilo tirolesa Qué loco tener esa foto. contaba con otro árbol cercano. Creo que después de haber vendido limonada junto a mis amigos y Chef y Kevin en Canadá, Muy yankee, muy yankee. más yanquis y payos Qué que culo. Bolivia. Obviamente cuando terminó el verano me tuve que volver a mi casa en Buenos Aires y adiós a la casita del árbol. Pero bueno, el recuerdo no me lo borra nadie. Contame en los comentarios si vos Qué crack, una casa. quisiste tener una casita. Ah, siempre quise, boludo. Chicos, los adultos nos preguntaban siempre lo mismo una y otra vez. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero ser astronauta y a las estrellas llegar, Qué loco ese, ¿no? Abogado, ¿Por médico, qué será que...? ingeniero, arquitecto. Para mí que no llenaba la cabeza, ¿no?
Pero igual eso es muy yankee. Campeones del yo-yo. Oh, yo, amigo. Ahora vamos a ver la quinta prueba básica, que se llama el columpio. Si bien el origen del yo-yo no se conoce con exactitud, algunos registros como esta imagen del año 440 a.C. estiman que en la antigua Grecia ya existían elementos muy similares. A finales del siglo Era muy XIX, crack, ¿no? las ilustraciones se daban cuenta de su utilización y luego de ser patentado en Estados Unidos en 1860, Che, había deporte de esto, ¿no? en Europa ya lo usaban todos, los niños, los adultos, básicamente todo el mundo. Estas imágenes, rodadas en Ámsterdam, muestran la intervención de los campeones de 17 países, entre ellos Japón y Filipinas, ¡Qué loco! donde este juego es muy popular. Y claro, en los años 80, gracias a competencias y demostraciones, se convirtió en un furor absoluto. En el 81, amigo. Arriba, Pancho. Arriba, Pancho. Thank you very much. Los campeones de yo-yo estaban por todos lados promocionando el hobby y obviamente siempre asociados a alguna marca que buscaba instalar sus principales productos. Y ahora, con los 5 campeones internacionales, todos con las Sí, está bueno, boludo. Es una competencia de esto. Incluso en las escuelas aparecían los tipos a hacer una demostración para chicos. La vuelta al mundo. Entiendo cómo los dejaban entrar en una escuela pública a promocionar un producto. Pero ahora que lo pienso, una semana después de la demostración, la directora apareció con un auto nuevo. Ah, bueno. No, qué buen truco. Mira campeona. ¿Cómo se perdieron esas costumbres? Fue un artículo siempre presente en los kioscos, las jugueterías y los bolsillos de los chicos de los años 80 y 90. Sin embargo, hubo otro de esos mini juguetes mucho más radical, básico y peligroso. Vuelven los campeones a tu barrio. Ahora con la locura del tiki-taka. Ay, tiki-taka, man. En América Latina lo llaman tronadora o taca-taca, aunque mis amigos y yo en Argentina siempre lo conocimos como tiki-taka. Dos bolitas o esferas de plástico unidas por una pequeña cuerda y justo en el medio una pequeña empuñadura plástica que nos permitía darle con fuerza para intentar lograr el efecto deseado y mientras tanto ¿Te llegaba capaz esto? hasta llenarlos de moretones. Técnicamente no era un juguete, pero sí uno de los objetos tecnológicos más deseados de los años 90, el Game Boy. Ese. Here for you. Chocolate cake. ¿Por qué eran las... Boy. Man, ¿por qué las publicidades eran así? Eran para niños. And me. Which would you like first? Lanzado en abril de 1989 en Japón y en julio de ese mismo año en Estados Unidos, el Game Boy de Nintendo se convirtió en un éxito instantáneo. A simple vista no parecía gran cosa. Tenía una pantalla verde, juegos monocromáticos y un diseño bastante simple. Sin embargo, era realmente... No, man, el Tetris. La tecnología había llegado tan lejos. Ahora puedes tener todo el poder y la diversión de Nintendo en tus manos. Nuevo Game Boy de Nintendo. Bueno, el Game Boy era un montón. Dentro del mismo equipo detrás del Game & Watch, aquellos minijuegos portátiles de una sola pantalla que ya eran furor en los años 80. El proyecto lo lideraba Gunpei Yokoi, un tipo Creo que el único que jugué fue el Tetris de ese tipo de juego. con tecnología marchita. Era básicamente usar lo que ya existía, pero de una forma ingeniosa. Sin embargo, dentro del equipo no todos pensaban igual. Satoru Wakada, su asistente directo, tenía una visión más ambiciosa. No quería un simple juguete, sino una consola real con procesador propio y cartuchos intercambiables, algo así como un Family Computer portátil. Gunpei Yokoi quería que los usuarios pudieran cambiar los juegos, pero que la máquina no fuera más que un típico Game & Watch. Sin embargo, y por suerte, la pulseada la ganó Okada y finalmente... Ay, ¿por qué nunca llegaron eso acá, boludo? mucho más potente, una CPU de... Creo que había llegado solo el Tetris, eso, pero no era ninguno de Nintendo. Eran de otro. Bastante digna, marcando así el nacimiento de la portátil más icónica de todos los tiempos. Cuando el Game Boy se puso a la venta en Estados Unidos, su precio de lanzamiento fue de $90. $90, hermano. Actuales, y cada juego se podía comprar por otros 20 billetes extra, es decir, unos $53 ajustados por inflación. La consola con un juego valía casi lo mismo que una Nintendo NES con 2 juegos y la pistola de luz. No, man. A comprar Tenía que ser millonario para poder tener uno de estos. 5 jueguitos de Tiger Electronics que por aquel entonces eran
eran súper populares. Pero claro, la experiencia del Game Boy era completamente diferente. A Game Boy, the personal game-playing system from Nintendo, with lots of sports, action, and puzzle games to choose from. And it comes with the puzzle game Tetris. It could change your outlook. I'm sorry, sir. Your flight's been delayed. El Tetris ayudó a disparar las ventas de la consola y otros títulos como Super Mario Land y Super Mario Land 2 o Kirby's Dream Land la convirtieron en la consola portátil más deseada de comienzos de los 90. En mi caso particular, el Game Boy fue como mi consola de apego. Poder llevarla a cualquier lado era realmente genial. Mucho más económico, bastante más limitado, pero igual de entrañable fueron los Brick Game, aquellos genéricos. Claro, esto era lo que yo jugaba antes. Miles y miles de videojuegos incorporados. La promesa. No, man, tengo que comprarme otro de estos. Precio poder jugar al Tetris y alguna otra variante, la verdad es que está. Yo juego al Tetris nomás. Pocas cosas tan ochentosas como un buen walkie-talkie. El walkie-talkie, hermano. No, man, esas cosas te van a agarrar y comprar, boludo. Son muy útiles. En realidad, su nombre formal es Handheld Transceiver o radio portátil de 2 vías. Nacieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando varios ingenieros y el equipo de Motorola desarrollaron las primeras versiones para las tropas. Los soldados lo usaban para comunicarse en el campo de batalla, primero con modelos enormes que se llevaban en una mochila como el Motorola SC-300 y luego con versiones más pequeñas que ya se podían sostener en la mano. Después de la guerra, los walkie-talkies pasaron al mundo civil. Primero los usaron los bomberos, después los policías y más tarde llegaron al público común. Los modelos de los 70 y 80 ya no eran equipos militares, sino versiones livianas de plástico con antenas telescópicas y un botón mágico. No, man. Bastaba apretarlo para hablar. Sí, el código Morse también se podía. Simple, pero tenía algo de magia que a los chicos no. Siempre dije que voy a aprender el código Morse, nunca he aprendido. Transformables electrónicos en sueño. Presenta la gran novedad. Walkie-talkie. Aparatos de intercomunicación inalámbrica con alcance de 30 metros. Los que crecimos en los años 80 y 90 sabíamos que con un par de walkie-talkies podías armar tu propia base secreta, patrullar el barrio o jugar a ser un espía. Si bien la señal de los intercomunicadores de juguete, con suerte y viento a favor, apenas llegaba a media cuadra, lo importante era disfrutar la sensación de estar comunicándote por radio, tal y como lo hacían nuestros ídolos de la televisión. Qué crack, boludo, qué buena época. Rambo, estrenada en 1982 bajo su nombre original First Blood, nunca estuvieron pensadas específicamente para el público infantil. Lo cierto es que por alguna razón despertó el interés en los niños de los años 80. Al notar esto y aprovechando el éxito del film y sus secuelas, Carolco, la empresa productora de la saga Rambo, junto a Ruby Spears, uno de los estudios de dibujos animados más exitosos de los años 80, aunaron fuerzas y pusieron al aire en septiembre de 1986 Rambo: The Force of Freedom. Rambo, la fuerza de la libertad. La serie fue un éxito descomunal entre los chicos de la época y la línea de juguetes producida por Coleco se vendía como pan caliente. Wow! Rambo's a one-man army! Figures and helicopters sold separately. En Argentina, Yoxa compró la licencia para producir y distribuir las figuras de acción en el país y rápidamente llegaron a las manos de los más chicos. Pero cuidado, porque si bien todos quisimos tener un muñeco de Rambo, también existieron otros elementos muy tentadores. Para jugar a Rambo, ahora tenés las armas de Metro Toys. Man, esto estaba carísimo, esto era imposible de comprar. Es que una cosa era jugar con una figura de Rambo y otra era comprar un accesorio que a vos te transformara en él. Entre ellos se Puro la ropa, ¿sabes? que todos quisimos tener. Ahora Rambo está listo para combatir y te presenta su arma más silenciosa e inofensiva, el puñal luminoso de combate. Funciona a pilas. Ahora podés enfrentar cualquier peligro. Desenfundá el puñal de Rambo. No, era buenísimo. Y divertite. No sé a ustedes, pero a mí de chico siempre me decían que con la comida no se juega. Ahora, con respecto a las bebidas, no aclararon nada. Será por eso que siempre quise los anteojos chiflados. Anteojillo loquillo, el anteojo chiflado y tómate tu... Qué buena invención, hermano. Al anteojo chiflado, llévalo a tu fiestita. Es el anteojillo rechiflado.
Hace todo jugando. Conocidos originalmente en Estados Unidos como Crazy Straw o Fun Straw, estos anteojos eran simplemente un sorbete de plástico bastante más largo de lo común, con varias curvas que formaban la silueta de unos anteojos. Uno se los ponía, metía la punta del sorbete en el vaso y al tomar podía ver cómo la bebida recorría... No, también los gorritos, eso que tenían tipo la bebida al costado del gorrito y de ahí salía tipo la bombilla tipo para tomar. Qué copado. Todo el laberinto pasando por nuestros ojos hasta llegar a la boca. Lo indignante de la cuestión es que te lo vendían como un juguete y lo cierto es que era simplemente un tubito de plástico. Pero bueno, obviamente, para un chico de 8 años como yo, eso era algo realmente genial. The most popular one is the signature sip. Our best-selling straw is the Todo era más divertido con eso. The folks are looking for a twist, with over 70 million crazy straws selling every year. Si bien este tipo se llenó de dinero durante los años 90 vendiendo sus múltiples variantes, lo cierto es que ya desde finales de la década del 70 existían algunas versiones muy similares que se llamaron Fun Straw. Fun straw can be used for drinking milk, fruit juices, and all kinds of soda pop. Mis padres nunca me lo compraron porque me decían que era una tontería absoluta. Y tenían razón, pero igualmente, ahora que tengo más de 40 años, lo sigo queriendo. Donde encuentre uno, me lo compro. Sí, no, vale. Sobre todo en los 90, los kioscos y jugueterías estaban llenas de cosas. Entre ellas, un rompecabezas tridimensional que muy pocos recuerdan. ¿Me das una despelota? Así que sabes armarla. No te doy una, te voy a dar 4 porque soy el macho y me la banco. Quiero saber si vos también te la bancás. Anda a armarla con tus amiguitos, ¿ok? Despelota, armala si podés. Aunque muchos lo recordamos como un juguete clásico de los 80, el Viewmaster tiene una historia que comenzó a finales de la década del 30, cuando William Gruber, un alemán fanático de la fotografía, conoció al dueño de la empresa de postales Sawyer. Gruber había construido una cámara estereoscópica artesanal con 2 Kodak de la época montadas en un trípode. De esa forma lograba tomar 2 fotos desde ángulos ligeramente distintos y así lograr el efecto de profundidad que capta la visión humana. El dueño de Sawyer vio en eso una oportunidad comercial y juntos crearon un sistema que revolucionaría la forma de ver fotografías, el Viewmaster. Presentado oficialmente en la Feria Mundial de Nueva York en 1999, el invento prometía ser el sucesor de las postales turísticas. Ahora podías mirar el Gran Cañón del Colorado o las cataratas del Niágara como si estuvieras ahí. Cada reel contenía 14 imágenes tipo diapositivas. El visor, al mostrar una imagen diferente en cada ojo, creaba la ilusión de profundidad. Una pequeña obra de ingeniería óptica que parecía magia visual. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos compró más de 100.000 visores y 6 millones de discos para entrenar a sus soldados, y gracias a esa inyección de dinero, Sawyer logró comprar Trubu, su principal competidor, que tenía los derechos de Walt Disney y sus personajes. Y ahí el Viewmaster pasó de ser una herramienta educativa a un ícono del entretenimiento. Empezaron a vender discos con Mickey Mouse, Peter Pan, Pinocho y más tarde hasta del parque Disneyland, que recién se había inaugurado. Qué loco, man. Qué inteligente que era la gente antes para inventar estas cosas. El visualizador fue cambiando en cuanto a su forma física y entre la década del 70 y del 80, bajo la empresa Gaff, el Viewmaster continuó adquiriendo nuevas licencias. Now you can see scenes from Superman the movie on a Viewmaster viewer. Aparecieron discos de Star Trek, He-Man, los Supersónicos, las Tortugas Ninja, paisajes de todo el mundo, un Viewmaster que reproducía sonidos y un eslogan televisivo imposible de olvidar. Mi leche, mis galletitas, mi Viewmaster. El ratón Mickey en tercera dimensión. En tercera dimensión hay más de 100 historias. Míralas con luz o también en la oscuridad, con el nuevo Viewmaster luminoso. ¡Qué hermosa! Es la sirenita, mi osito, mi muñeca, mi Viewmaster. El universo del Viewmaster era inmenso. Ah, man, qué copado. Imágenes para ver y disfrutar, y nuevos productos muy llamativos y tentadores aparecían en el mercado. Por ejemplo, el Super Show Projector. El Super Show Projector de Viewmaster te permite llevar la diversión a donde vos quieras. Y tenés cientos de historias para elegir. Elegí a Mickey. Nunca te aburrirás si tenés a Mickey Mouse.
Durante los años 90, el Viewmaster cambió de dueños varias veces. Fue propiedad de Ideal, de Tyco y finalmente de Mattel, que lo integró a Fisher-Price. Una idea fabulosa, un diseño simple y una mística que logró entretener y cautivar a varias Sí, generaciones. pero este era casi imposible de comprar, seguro. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si Un video, man. tener algunos. Tipo, hay cosas que no sabía que existían y otras cosas que me volví a acordar o empecé a recordar de nuevo. No, Dale like a este video, suscríbete al canal. qué buen video.